Bienvenido a esta clase de análisis de radiografías que es muy interesante porque vamos a ver una serie de hallazgos radiológicos comunes en la población. Tenemos una muestra de 53 radiografías de las cuales vamos a analizar en profundidad 5 radiografías y nos vamos a dar cuenta de que todos tenemos alguna cosa que tenemos que tener en cuenta para saber cómo gestionar el ejercicio físico adaptándolo a nuestras necesidades reales y no a la idea de las sensaciones corporales o de lo que me han dicho o del conocimiento que creo que tengo sobre mi propio cuerpo. Así que vamos allá. Vamos, empezamos. Ok, aquí tenemos la clase de análisis de radiografías y antes de entrar de lleno para ver las radiografías vamos a ver algún aspecto que consideramos relevante, alguna reflexión. Por ejemplo, no sé si alguna vez has oído la frase de el dolor te avisa. Yo sé cuando algo va mal en mi cuerpo porque noto molestia, noto dolor. Eso es una frase recurrente, ¿verdad? O bien, conozco mi cuerpo, sé cuáles son sus límites, llevo mucho tiempo trabajando con él, entonces ya sé percibir cuando un ejercicio no me sienta bien y cuando hay ejercicios que sí que me sientan bien. Conozco mis límites. Eso también es. se suele decir. O tengo una práctica avanzada. Yo llevo muchos años practicando, además vengo de tal linaje, entonces ya, digamos, hago posturas pues ya que llego muy lejos, con lo cual mi cuerpo ya es flexible, ya he conseguido, digamos, eliminar esas fuentes de tensión que, digamos, podían estar perjudicándome. Entonces, como tengo una práctica avanzada, lo que estoy haciendo no me perjudica. Y nosotros lo que vamos a poner en cuestión en esta clase es si estas afirmaciones si son ciertas o no son ciertas, o a ver si podemos sacar alguna conclusión más allá de estas frases, de estos dogmas que usualmente podemos escuchar, ¿verdad? Eso, si no te duele, está bien, no pasa nada, puedes seguir. O sea, para cuando te duele, tienes que ser respetuoso, para cuando te duele. Eso también se suele decir. Eso es, tal cual. Antes vamos a dar unas pequeñas bases, digamos, porque lo que vamos a hacer aquí es el estudio de, digamos, el estado de salud de los discos intervertebrales. Entonces vamos a poner un estándar, unos criterios básicos para poder entender lo que vamos a ver a continuación, que son las radiografías de nuestros alumnos, de los alumnos de fisio. Entonces, en una radiografía, ¿qué es lo que podemos ver? Pues nos muestra lo que es el esqueleto, ¿de acuerdo? Todas aquellas estructuras que están calcificadas. Las que no están calcificadas no se ven o se ven sombras, como en este caso los intestinos que podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que nos muestra son estructuras calcificadas. Y por ejemplo aquí podemos ver el cuerpo vertebral de la última vértebra torácica, de T12 o D12, L1, L2, L3, L4, L5, es la última vértebra lumbar y a partir de aquí ya vendría el sacro, pues S1, S2, S3, S4, S5, pero se corta la imagen, solo vemos la primera vértebra sacra. Entonces, entre T12 y L1 tenemos un espacio más oscurito, que es el espacio que ocupa el disco. No vemos el disco intervertebral porque radiológicamente no se muestra, pero sí que vemos el espacio que ocupa. Entonces, ese disco que está marcado por la línea naranja sería el disco T12-L1, después vendría el disco L1-L2, disco L2-L3, L3-L4, L4-L5 y L5-S1, que este es el disco que más suele verse afectado en la región lumbar, en todo el cuerpo, de hecho en toda la columna vertebral, y el siguiente que más suele verse afectado es el que hay entre L4 y L5, la penúltima flecha que hay por debajo. Un apunte interesante, importante para hacer una valoración del probable estado discal de un disco intervertebral a través de una radiografía es ver la altura que tiene. Esa altura entre cuerpo y cuerpo vertebral, y esa altura tiene que ir siendo mayor conforme más abajo nos vamos situando. Aquí lo podemos comprobar. Entre T12 y L1 tenemos una altura determinada y entre L1 y L2 esa altura aumenta. Entonces, en el disco de abajo, L2, L3, como mínimo tiene que ser igual, la altura que hay aquí entre L2 y L3 tiene que ser igual o mayor que entre L1 y L2. Entonces, si quitamos el zoom, podemos ver que se cumple esta relación. Conforme vamos bajando, vamos encontrando espacios cada vez o un poquito más grandes o que se mantiene respecto al disco, al espacio anterior, superior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si encontramos un disco que debajo, o sea, si cogemos uno como referencia y el de abajo está más pequeñito,
hay menos altura, sabremos que ese disco como está en una fase degenerativa o que tiene una protusión, una hernia discal o simplemente degeneración discal. Entonces, ese es el criterio que vamos a utilizar para valorar las radiografías que vamos a ver a continuación, y ese es el criterio que se utiliza médicamente para radiográficamente valorar el estado discal. Dicho esto, vamos a ver ahora varias radiografías de varios alumnos. Tenemos, fijaros, todo este conjunto que podemos ver al lado y lado del círculo de alumnos de Fission, que después echaremos un vistazo. Ese es el grueso de las radiografías que nos han enviado, pero vamos a poner especial atención en 5 casos que hay aquí dentro de este círculo de alumnos Fission. Y vamos a empezar por esta alumna, que es Carmen, y Carmen es una persona que tiene 46 años, es profesora de yoga y actualmente nos escribió pues, un texto y nosotros pues, seleccionamos este apartado que nos decía que actualmente está incorporando más ejercicios terapéuticos adaptados al dolor de sacro que padece, lumbar y pélvico. Entonces lo que estábamos viendo que ese disco de ahí tiene una altura de referencia. El disco de abajo está un poquito más ancho, o sea, más alto. Este más o menos conserva la altura del anterior, más alto todavía, conserva la altura del anterior. Aquí nos faltaba la flecha entre L5 y S1, entre L4 y L5 que decíamos antes, y estábamos aquí. Aquí sí que se ve esa pérdida de altura significativa. Entonces, seguro que hay una degeneración discal, que es lo que comentábamos antes, y puede haber o una protusión o una hernia discal añadida. Y comentábamos que la protusión discal es, ya sabemos, es este abombamiento, es como si le saliera un granito, a ver, aquí, como si le saliera un granito al disco intervertebral y, digamos, de tanta compresión que tiene, esto ya lo estudiamos en las lesiones y patologías, y la hernia discal es cuando este bultito de aquí se revienta y sale el contenido de dentro del disco fuera del propio disco. Entonces, cuando nos encontramos situaciones de este tipo, en las que hay una pérdida de altura del disco, claro, evidente, en una radiografía, entonces tenemos, como comentábamos, degeneración, protusión o hernia discal, ¿de acuerdo? Esto es un caso, entonces fijémonos cómo esa persona tiene dolor de sacro, dolor lumbar, dolor pélvico, probablemente relacionado por esta discopatía y probablemente pueden haber algún otro tipo de afecciones que puedan estar alterando o generando ese dolor, como por ejemplo que las articulaciones interapofisarias, las articulaciones de la parte posterior de las vértebras estén sometidas a mayor presión, puesto que el disco intervertebral ha perdido altura. En ese sentido estábamos otra vez, nos faltaba compartir pantalla. Pero bueno, nos va bien porque, si fijaros, aquí atrás tenemos una articulación interapofisaria, aquí tenemos otra, que son los lugares donde se produce la movilidad detrás de la columna vertebral, en estas articulaciones de aquí lo podemos ver claro, ¿verdad? Si perdemos la altura del disco, si esto se comprime, estas articulaciones, fijémonos aquí lo que pasa, se comprimen más, se acercan mucho la una a la otra. Entonces ese dolor lumbar también puede venir por compresión excesiva de las articulaciones interapofisarias que están muy ricamente inervadas y que fácilmente generan dolor lumbar. Bien, vamos a ver el caso de Karina. En este caso, Karina, aquí la tenemos, es una persona que tiene 60 años, es profesora de yoga también y hago mi práctica de Hatha Yoga personal todos los días y doy una clase al día por Zoom. Aquí tenemos su radiografía lateral en bipedestación. Todas las radiografías lumbares sería bueno que se hicieran de pie para ver cómo se expresa la curvatura lumbar en carga y los discos intervertebrales también. Cabe decir que en esta clase solo estamos valorando el aspecto discal, pero se podrían valorar diferentes aspectos, ¿verdad? En una radiografía, entre ellas la curvatura, la angulación del sacro también. Entonces, fijémonos que también en este caso se está produciendo una disminución de la altura del disco L5-S1 y ahí también hay una disminución ligera entre este disco y este disco de aquí. Si ponemos el zoom, veremos que este disco tiene una altura determinada y este disco ha disminuido la altura y este todavía más. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una discopatía avanzada, bastante avanzada, a nivel L5-S1 y L4-L5, pues una discopatía que realmente no sabemos cómo está, ni una ni otra exactamente, hasta que no hagamos un TAC o una resonancia magnética. Es decir, el TAC y la resonancia magnética nos darán información del grado de lesión de ese disco intervertebral. Aquí sabemos que están lesionados y sabemos que el de abajo está bastante más afectado que el de arriba, pero para saber exactamente el grado es TAC o resonancia magnética. Pero es que además
aquí estamos viendo una cosa diferente. Fíjate, este es el contorno del cuerpo vertebral de L5, ¿de acuerdo? Y este es el contorno, L5, y este es el contorno vertebral de L4. Hay una cosa aquí extraña, y es el hecho de que L4 está desplazada hacia adelante. Vamos a ir hacia atrás para poderlo ver con más claridad. Si te fijas, vamos a bajar para acá. Fíjate cómo los cuerpos vertebrales por detrás siguen una línea, se puede seguir una línea curva, y aquí, clac, hay un decalaje, aquí hay un cajón. Si venimos por delante, igual, aquí está la línea anterior de los cuerpos vertebrales, y fijémonos cómo aquí hay, clac, hay un decalaje. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más claro con las líneas blancas que poníamos antes. A esto se le llama una anterolistesis, un desplazamiento anterior de L4. Y esto tiene que estar bien diagnosticado. Sería aconsejable hacer, digamos, un TAC o una resonancia magnética para ver el alcance y para ver qué es lo que ocurre aquí atrás en las articulaciones interapofisarias. Que esas articulaciones interapofisarias han perdido la capacidad de contener a L4 y se tiene que diagnosticar adecuadamente. Más adelante probablemente hagamos una clase destinada a las anterolistesis, retrolistesis también. Pero de momento simplemente queríamos poner diferentes casos para que veamos cómo dentro del cuerpo pasan cosas que muchas veces desconocemos, que están ocurriendo y que hacemos nuestra práctica basada en dogmas, en creencias, en lo que nos han explicado, pero no basada en nuestras necesidades reales. Y es lo que estamos queriendo ejemplificar aquí en esta clase. Muchas gracias, Karina, por enviarnos las imágenes. También Carmen. Vamos con Chelo. Aquí la tenemos, Chelo. Chelo tiene 47 años, es profesora de pilates, también de yoga, hipopresivo, respiración y además está vinculada a una clínica de fisioterapia. Felicidades, fantástico, porque queremos realmente, ya los que nos conocéis sabéis que desde Fisium, estamos constantemente hablando de la importancia de la multidisciplinariedad, de la importancia de que los diferentes actores profesionales se coordinen entre sí para dar el mejor servicio a los alumnos, a los pacientes. Entonces creemos que es fundamental que el profesor o profesora de pilates, de yoga, entrenador deportivo esté realmente mano a mano con un fisioterapeuta, además de con otros profesionales, pero no queremos así ahora extendernos, para realmente saber adaptar correctamente las clases en función de los diagnósticos que nos dé el fisio, el médico. Aquí tenemos su radiografía lumbar en bipedestación y vemos algo extraño, no se ve muy claro, ¿verdad? Fijémonos cómo aquí sí que el espacio discal se ve muy claro, muy definido. Aquí empiezan a verse como unas elipses, así un poco raras. Fijémonos que aquí no aparece ninguna elipse, pero aquí sí aparece una elipse, aquí otra, y aquí ya no se aprecia claramente el espacio discal y aquí tampoco. Y ahora vamos a explicar a qué se debe eso. Fijémonos, aquí tenemos un cuerpo vertebral y este cuerpo vertebral lo que ocurre es que está inclinado. Y lo que ocurre es que si, estas vértebras están así en esta posición, es decir, viéndolas desde adelante, si están inclinadas, claro, como la radiografía es lateral, lo que vamos a ver es la elipse, la superficie superior del cuerpo vertebral como una elipse y la de abajo también. En este caso, claro, está así, de tal manera que vemos el borde superior bien definido, arriba, ¿de acuerdo? Y el de este que está más clarito, claro, es el que está en la parte posterior. El rayo X es capaz de identificar ese borde a través de toda la masa ósea. ¿De acuerdo? Por eso lo hemos puesto así como más clarito para, que se vea en la radiografía que es como la parte posterior. Entonces, estas inclinaciones de las vértebras, ¿a qué responden? Responden a que esta persona tiene una escoliosis. Es decir, que somos capaces de ver que hay una escoliosis en una radiografía lateral. Claro, normalmente para valorar una escoliosis se hace una frontal para ver las curvaturas, pero cuando eso ocurre es que hay una escoliosis. Entonces, claro, si tenemos vértebras inclinadas en L5-S1, ¿qué es lo que pasa? Que ese espacio discal no se va a ver limpio porque va a pasar esto. Así sí que se ve limpio, ¿verdad? Pero si yo inclino las dos vértebras, ahí no se va a ver ese espacio con normalidad y lo que vamos a ver son las dos elipses solapadas. Vamos a verlo un poco más claro porque gracias a Chelo nos envió también la radiografía frontal, o sea que podemos comprobar que eso realmente es así. Entonces fijémonos, ahí donde salen las flechas es L4, la cuarta vértebra lumbar, y veremos cómo realmente esa L4 está inclinada. Realmente está inclinada. Entonces fijémonos, aquí vemos la elipse también.
¿De acuerdo? Entonces imaginemos mirando esto de lado, cómo se vería esa elipse. Entonces, bien, aquí se corrobora que L4, L5 pues están inclinadas, tal como se puede apreciar fácilmente. Entonces, esto tiene diferentes consecuencias, como que las articulaciones interapofisarias de este lado de aquí, digamos del lado hacia que se inclina la vértebra, van a estar sometidas a mayor carga, van a ser más susceptibles de generar artrosis. El lado de la concavidad de la curvatura, en este caso el lado izquierdo, va a tener mayor compresión los discos intervertebrales y van a tender a degenerarse más los discos en estos espacios de aquí, donde está la concavidad. La escoliosis tiene toda una serie de implicaciones. Y fíjate, Chelo, si estás viendo la clase, cómo hay una cosa que sería bueno que te diagnosticaran correctamente, porque la gran pregunta es, ¿y por qué tengo una escoliosis, verdad? Se dice que la mayoría de escoliosis son idiopáticas, que no se sabe exactamente el origen. Todo esto es una explicación porque hay nuevos estudios o nuevas maneras de entender las causas, los orígenes de la escoliosis que son muy interesantes, pero ahora nos desviaríamos del tema. Pero fíjate aquí, fíjate la cresta ilíaca derecha respecto a la izquierda. ¿De acuerdo? Fíjate cómo la derecha parece un poco más elevada. Incluso el sacro, aquí, esto sería la articulación sacroilíaca, si ves esta línea negrita, ¿de acuerdo? Fíjate cómo este pico del sacro está más alto que este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es probable que tengas una pierna más larga que la otra. Sí que es verdad que esto se tiene que diagnosticar muy apropiadamente porque que haya un coxal, una hemipelvis más alta que la otra, puede deberse a que hay una torsión pélvica. Esto es todo un asunto que podríamos explayarnos, pero sería motivo de otra clase. Esto es, si hay un coxal tirado hacia adelante, este coxal tiende a subir hacia arriba, ¿de acuerdo? Pero para eso tenemos también las cabezas femorales. Las cabezas femorales son estas bolas que encontramos aquí, ¿de acuerdo? Esto de aquí sería el acetábulo, es digamos el receptáculo de la pelvis donde va a engranarse la cabeza femoral, y la cabeza femoral, si ponemos una línea justo en el borde superior de la bola derecha, vemos que es un poco más alta que la izquierda. Entonces eso es otro signo que nos dice que probablemente tengas una pierna más larga que la otra. Pero lo que habría que hacer aquí idealmente es hacer una radiografía telemétrica de las piernas al completo para poder hacer un estudio apropiado, para medir las piernas en su plena longitud y sacar la medida de cada una de ellas, y además hacer una exploración externa por parte de un profesional especializado que sepa diagnosticar este tipo de desalineaciones biomecánicas o de alteraciones morfológicas que vienen de nacimiento. Sí, y no vale lo típico de estar tumbado en una camilla y que te cojan las dos piernas y digan, no, están correctas, o déjame hacer un movimiento y ya está, las alineo, las equilibro. No, no funciona así, realmente es necesario hacer este protocolo. Gracias por sacar este tema porque es algo que es muy común. Diagnosticar una pierna corta o larga no es tan fácil y realmente se necesita un conocimiento profundo y tener en cuenta varios aspectos. El radiológico importantísimo, y después está el exploratorio y saber qué tipo de compensaciones se producen en el cuerpo que generan muchas veces falsas piernas largas o cortas. ¿De acuerdo? Entonces hay que conocerlo con profundidad. Bueno, gracias Carmen, Karina, Chelo. Vamos con Serena. Aquí la tenemos a Serena, ¿de acuerdo? Tiene 35 años, profesora de yoga y masajista. Entonces aquí tenemos su radiografía y vemos claramente de nuevo L5S1 afectado, un poco inclinada esa vértebra, ¿de acuerdo? Es decir, que podría probablemente tener algún grado de escoliosis mínimo, pequeño, pero L5 puede estar afectada a ese nivel. Estamos hablando, fijémonos, una persona de 35 años ya con una discopatía a ese nivel, ¿de acuerdo? Que se ve clarísimamente esa pérdida de altura del disco. 35 años. Y vamos ahora con José. Aquí tenemos a nuestro alumno. Esto se podría analizar desde la óptica de cadenas musculares también. Fijémonos ese flexum clarísimo, esa retroversión pélvica. Hay pues todo un análisis que se podría hacer desde cadenas musculares, desde el aspecto psicocomportamental. José tiene 61 años, es funcionario, profesor de yoga y de meditación. Aquí tenemos su radiografía, le pedimos que nos la diera con más nitidez, pero no fue posible, así que aquí la tenemos. Tenemos diferentes cositas que podríamos analizar, incluso aquí a nivel torácico también. Si nos fijamos tenemos pues osteofitos, ¿veis esta rebabilla que hay por aquí, este pico del oro, son osteofitos? Seguro que el disco está afectado cuando hay osteofitos, y si nos fijamos este emblanquecimiento que se produce,
se llama esclerosis subcondral. Cuando hay osteofitosis, cuando hay artrosis y esta esclerosis, quiere decir que este disco está demasiado sometido a presión durante años, por lo tanto estará degenerado hasta el punto que esa presión ha sido durante tanto tiempo mantenida en los cuerpos vertebrales que un propio hueso se ha reforzado para evitar que se rompa el hueso a nivel del cuerpo vertebral, cosa que en ocasiones ocurre. Fracturas vertebrales, que es bastante curioso, que hay gente a determinada edad, sobre todo mujeres cuando posmenopáusicas, que los estrógenos, hay una reducción importante de estrógenos y los estrógenos son protectores del cartílago, facilitadores de la calcificación ósea. Entonces, al perder los estrógenos o una parte de ellos, los huesos se vuelven más débiles y hay fracturas vertebrales. Se producen fracturas vertebrales en algunos casos cuando es severa esa osteoporosis, igual que en la cadera, que es más conocido. Pero lo curioso del caso es que solo el 30% de las personas que tienen fracturas vertebrales sienten dolor, se enteran de que tienen una fractura vertebral. Es bastante alucinante cómo se puede colapsar un hueso. Como una fractura no es como en las vértebras, en este sentido, no es como que un hueso largo se parte como si partiéramos un bastón, digamos. Es simplemente que colapsa sobre sí mismo y se producen fracturas internas y eso se le llama fractura vertebral. Pero vamos a la zona lumbar, que si no nos vamos despistando por las ramas. Aquí tenemos una discopatía claramente, ¿de acuerdo? Como hay muy poca altura entre ambos cuerpos vertebrales, ahí también tenemos un osteofito, tenemos un signo artrósico, pero es que además en esta radiografía que nos envía José hemos detectado que hay algo bastante curioso, ¿de acuerdo? Y fijémonos, esto es L5, y fijémonos que ahí hay un espacio discal. ¿De acuerdo? Eso de ahí, ¿esto qué es? ¿Qué vértebra es? Si eso es L5, ¿esto qué vértebra es? ¿Esto qué espacio discal es ese de ahí? Esto es S1. ¿Qué ha pasado ahí? Que se produce en ocasiones un fenómeno que se llama la lumbarización de S1. Lumbarización de S1 quiere decir que la última vértebra sacra se desprende, es decir, ya de nacimiento, está separada del resto del sacro y se comporta como si fuera una vértebra lumbar. Aquí la primera vértebra sacra. La primera vértebra sacra. Aquí tenemos, ¿de acuerdo? Las vértebras sacras, que son vértebras que están fusionadas entre sí. Pues esto de aquí serían como las apófisis espinosas o los bultitos de las vértebras. Pues hay personas que el primer segmento del sacro no pertenece al sacro, sino que pertenece a la región lumbar. Es lo que se conoce como lumbarización de S1. Y en ocasiones lo que ocurre es una sacralización de L5. Lo que ocurre es que L5 se fusiona, ya de nacimiento, está fusionada con S1, entonces se comporta como una vértebra sacra y no como una vértebra lumbar. No son frecuentes estas, variaciones anatómicas. Sí que son frecuentes las variaciones anatómicas de unos individuos a otros, pero estas de aquí no son tan frecuentes, pero sí que lo hemos encontrado, ¿de acuerdo? Esto de aquí sería S2, esta vértebra. Fijémonos que aquí este es el espacio, divisorio entre S2 y S3, S4, y fijémonos que eso es CX1, que es la primera vértebra del coxis. El coxis tiene entre 2-3 vértebras y esa flechita ahí nos indica la zona de la articulación entre el sacro y el coxis, que hay una articulación. Veis que hay como una sombrita. Esto de aquí sería la articulación entre S4 y coxis. Entonces, contando las vértebras sacras y viendo que esto es coxis, entonces por eso también pudimos averiguar que probablemente eso es una lumbarización de S1. Fijémonos que el sacro está muy horizontalizado. Eso tiene que ver con cadenas musculares, esa anteriorización del cuerpo. Fijémonos que las piernas están como muy inclinadas, eso hace que la pelvis vaya hacia adelante, eso hace que la musculatura erectora incremente mucho el tono para sujetar a la persona que no se caiga hacia adelante, y eso lo que va haciendo es traccionando el sacro, esa hipertonía de los erectores, traccionando el sacro y horizontalizándolo, haciendo que haya exceso de compresión en las articulaciones interapofisarias lumbares bajas debido a esa inclinación del sacro. Y lo que les experimentará José muy probablemente es que cuando está quieto de pie un rato esperando en una fila para hacer alguna compra, enseguida notará que se le sobrecarga la región lumbar debido a esa excesiva compresión de las articulaciones
interapofisarias, ¿de acuerdo? ¿Qué implicaciones tiene esa sacralización, esa lumbarización de S1? Cada persona le puede generar algún tipo de, digamos, de implicación sintomatológica a otra. No tiene por qué doler, no tiene por qué ser un hándicap, pero sí que se sale de la morfología anatómica, digamos, más cercana al equilibrio biomecánico, entonces es más fácil que haya anomalías funcionales de los discos intervertebrales, de las articulaciones interapofisarias y que pueda tener cierta tendencia a que tengan más afección o más dolores lumbares debido a esa particularidad. Pero cada caso es un mundo y habría que analizarlo por separado. Aquí tenemos su fotografía anterior, súper interesante porque aquí podemos ver otras cosas además, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos ver? Algo que salta mucho a la vista es cuando vemos a una persona, siempre enseñamos pues eso, que hay que hacer como la foto inicial para ver qué es aquello que destaca más y aquí destacan un par de cosas, sobre todo. Una de ellas es que tenemos probablemente una pierna izquierda, si nos ponemos en su lugar, es una pierna izquierda más alta que la otra. Fijémonos digamos, ese pliegue del contorno del tronco, como es más alto a la izquierda que a la derecha. Fijémonos incluso cómo la línea del pantalón ahí ya nos lo está marcando. No es determinante la línea del pantalón, pero nos puede ayudar. Y un detalle aquí interesante que explicamos en la certificación de lesiones y patologías en el apartado de extremidad inferior, fijémonos cómo ese pie es un pie plano, tiende a pie plano, fijémonos la diferencia entre los dos pies, como en el pie derecho sí que se mantiene el arco plantar y ahí el pie es plano. ¿Por qué es plano ese pie? ¿Por qué? Porque cuando hay una pierna larga, la tendencia de la pierna larga es hacerse más corta. El cuerpo elige diferentes estrategias, hay varias estrategias que puede elegir el cuerpo para hacer esa pierna más corta, para equilibrar la pelvis, para que la columna no esté inclinada. Entonces, una de las estrategias es hago un pie plano porque de esta manera mi pierna baja, mi cadera baja, mi pelvis se pone más en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, esa estrategia es, digamos, claramente es lo que está pasando en el caso de José. Entonces, claro, vemos ese pie plano y decimos, tenemos que poner plantillas ahí. Tenemos que levantar ese arco plantar. ¿Es eso correcto? Pues no va a ser correcto, porque si levantamos el arco plantar vamos a acentuar todavía más la dismetría, vamos a generar más problemas en la cadera, en las lumbares, en la columna vertebral, en los hombros, porque aquí tanto el hombro derecho como el izquierdo, sobre todo el derecho, puede sufrir problemas debido a este desequilibrio en la cintura escapular. Lo que habría que hacer es una estrategia para levantar, para hacer más larga la pierna corta, colocando un alza dentro del calzado. Y claro, más o menos dentro del calzado podemos poner como máximo una alza de 5 milímetros, porque si no el pie queda muy apretado. Y si no es suficiente, igual habría que ponerla fuera del calzado. Pero esto es algo que se tiene que hacer progresivamente, porque claro, también José tiene una edad, sus estructuras musculoesqueléticas están adaptadas durante 61 años a funcionar de esta manera. Y si ponemos directamente, si detectamos que José tiene una dismetría de 8 milímetros o de 1,2 centímetros y le metemos un alza así, ¡pam!, directamente, todo el equilibrio mecánico que ha conseguido José durante 61 años lo vamos a mover y podemos empezar a tener síntomas no esperados y no deseados en diferentes partes del cuerpo y conflictos mecánicos debido a ese cambio tan drástico al que hemos sometido al cuerpo. Por lo tanto, tiene que ser siempre progresivo y siempre monitorizado por podólogo y fisioterapeuta realmente experimentados en casos de dismetrías. Y hacer las dos cosas, o sea, una alza en un lado, en su lado derecho y el lado izquierdo también levantar un poco el arco plantar. ¿Se hace las dos cosas? Eso sería una opción. Lo que pasa que aquí, si fuera menos grande la dismetría, yo creo que sería una buena opción. Aquí tiene pinta que mínimo van a ser 1,5 centímetros de dismetría mínimo. Entonces, claro, imagínate, si nosotros llegamos realmente a compensar toda la dismetría en la pierna derecha, toda, es decir, que la pelvis llega a equilibrio, entonces tendríamos que valorar el pie izquierdo cómo se comporta al cabo de unos meses, unas semanas, unos meses. Si vemos que se va recuperando per se ese arco plantar, no hay que actuar. Pero si vemos que no, entonces sí que podríamos jugar con colocar una plantilla ahí, porque eso tiene unas repercusiones, como tú bien sabes. La rodilla, la cadera, por ahí eso. está. Entonces, ahí sí que, una vez si están 100% compensadas las longitudes, ahí sí que podríamos estudiar esa posibilidad. Gracias, Sol. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos estas cinco alumnos, cada uno con su caso. Es importante tener en cuenta que
externamente no podemos ver todo esto. Es decir, una cosa es lo que vemos digamos, externamente en el cuerpo y también, bueno, sabemos que esta persona es profesora de pilates, de yoga y nos imaginamos que el cuerpo, pues, están cuidando el cuerpo, que tendrán un cuerpo sano, en forma, pero fijémonos que tienen cada uno sus afecciones. Ya veremos que no solo ellos. Ahora pasaremos a la globalidad, donde están todo el resto de nuestros alumnos. Entonces, hay que preguntarse siempre qué es lo que tenemos dentro más allá de las sensaciones que el cuerpo nos pueda dar. Después lo acabamos de complementar. Pero fijémonos, aquí tenemos al resto de alumnos. Evidentemente no podemos pasar uno por uno, ¿de acuerdo? Pero cada uno con sus evidencias, digamos, en las pruebas complementarias, tal como podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Hemos puesto flechitas. Cada uno de los alumnos, si quieren, pueden hacer un imprime pantallas ahora para que puedan ver su propia prueba complementaria y ver dónde hemos colocado las flechitas. Esto de aquí es porque aquí no hay una pérdida de altura, pero sí que hay una deformidad del cuerpo vertebral y eso es un signo de que hay demasiada compresión y que el núcleo está situado en la parte posterior, el núcleo del disco, y está empujando el hueso y lo está deformando, ¿de acuerdo? Esto podría darse el caso si hay una debilidad estructural de la vértebra cuando esta persona, Diego, bueno, no, esta persona no va a tener la menopausia, pero si fuera una mujer y tuviera la menopausia sería una zona de riesgo de rotura, de fractura vertebral y de generar una hernia de Smorl, que esto igual también es motivo de otra clase, que ya hablaremos de este tipo de hernias que son menos comunes. Entonces, bueno, pues cada uno con sus anomalías, todo el mundo, ahora veremos, fijemos aquí también tenemos una anteriolistesis, ¿de acuerdo? De L4 sobre L5, precisamente artrosis, afectación discal seguro. ¿Qué más? Tenemos por aquí en este otro lado, también tenemos, bueno, pues signos radiológicos de discopatía, de artrosis en cada uno de los alumnos que nos han enviado su radiografía. Este es un caso interesante que también igual haremos una clase específicamente para hablar de esto, cómo se gestiona digamos, una columna en la que han habido fijadores para, digamos, estabilizar las vértebras. Hablaremos de esto, no os preocupéis. Y, bueno, pues tenemos todas estas radiografías de aquí y acabamos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí también a Andrea, que no nos la dejemos. Perfecto. Dicho esto, hay un aspecto que quisiéramos comentar y es el siguiente. Fijémonos en este tag de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Puede parecer que los discos estén bien en una radiografía, pero ¿qué quiere decir? Que la altura del disco, fijémonos cómo esta altura, esto de aquí son los discos, aquí ya vemos estructura interna, esto de aquí es el núcleo, lo que aparece blanquecino, tenemos la altura determinada, aquí la altura aumenta, aquí aumenta, aquí más o menos se conserva igual, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en estos tres discos hay discopatía igualmente, es decir, el hecho de que aquí se vea el núcleo blanquecino y aquí no se vea blanquecino en estos tres niveles, quiere decir que hay degeneración discal. Cuando el núcleo pierde brillantez, hay degeneración discal, pero está conservando la altura de los discos intervertebrales. Es decir, que a pesar de que en una radiografía veamos que la altura se conserva, eso no nos garantiza 100% que no haya una discopatía. Aquí se conserva la altura o se incrementa, pero hay discopatía, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo vemos claro, hay una degeneración discal. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que 53 alumnos nos han enviado sus pruebas complementarias, nos han enviado sus radiografías, sus TAC, sus resonancias, de los cuales 50 personas tenían signos evidentes de discopatía. El 94,3% de todos los alumnos que nos han enviado radiografías, profesores de yoga, de pilates, entrenadores deportivos, fisioterapeutas, el 94,3% signos de discopatía, 15 de ellos con artrosis, 15 de ellos, el 28,3%. Y 3 sin patología aparente, 5,6%. ¿Por qué digo aparente? Por lo que acabamos de explicar, que puede ser que en las radiografías no haya artrosis, eso es fácil de ver, puede ser que la altura de los discos esté totalmente conservada, pero en un TAC, una resonancia magnética, sí que veríamos que puede haber, digamos, una afectación discal. Entonces, volvamos al principio. ¿El dolor te avisa? ¿Conozco mi cuerpo?
Tengo una práctica avanzada y por eso no creo que me vaya a generar ningún tipo de afectación en mi cuerpo, porque ya llevo mucho tiempo trabajando con él. Acabamos de ver que el 94,3% de las personas que nos enviaron radiografías, nuestros alumnos, tienen afectaciones discales. Ya vimos tiempo atrás cómo casi el 100% de nuestros alumnos que nos enviaron radiografías cervicales también tenían discopatía, rectificación de la columna cervical. Entonces, no nos podemos fiar de las sensaciones que nos da el cuerpo, no nos podemos fiar de que nuestra práctica lleve generaciones realizándose en nuestro linaje, porque los discos intervertebrales son asintomáticos. Los discos intervertebrales no generan dolor en fases degenerativas iniciales o medias. Solo generan dolor los discos intervertebrales en fases degenerativas avanzadas, cuando ya ese disco está muy desestructurado. Si cogemos un disco, si nosotros cogiéramos de aquí, sacáramos este disco y lo tuviéramos aquí en nuestras manos, todo lo que es la parte central del disco no tiene inervación, cero inervación. Si no tiene inervación, no nos enteramos, no nos va a generar dolor cuando lo agredimos mecánicamente. Solo hay sensibilidad en la parte externa, en la capa más externa. Y lo curioso es que cuando un disco intervertebral empieza a deteriorarse, lo hace desde dentro hacia afuera, empieza a desestructurarse, a agrietarse, a deshidratarse por dentro y poco a poco esas grietas se van abriendo camino hacia el exterior y cuando llegan al exterior es cuando, quizá, porque no está garantizado, genere dolor, ¿de acuerdo? Entonces podemos estar pensando, el dolor te avisa, es decir, yo sé que algo no me va bien porque el dolor me avisa, entonces eso no es correcto. Porque puedes estar agrediendo mecánicamente a tus discos intervertebrales. Conozco mi cuerpo, tengo una práctica avanzada. Lo más importante es realmente conocer cómo está nuestro cuerpo por dentro y tener conocimiento para saber adaptar la práctica a nuestras necesidades reales. Fijémonos que es el 94,3%. Y de profesionales, que se supone que estamos en mejor condición que la gente que no practica, ¿verdad? Imagínate personas que tienen una vida sedentaria, con malos hábitos posturales, estarán aún peor. Ahí está, eso probablemente. es. Entonces, bueno, la cuestión es que aquí tenemos esta presentación. Ahora iremos a ver las preguntas que nos habéis puesto en el chat o digamos, vamos a interactuar un poco con todos vosotros. Sabemos que hay una parte que son alumnos, ¿verdad? Entonces quisiéramos estar ahí un ratito con vosotros, pero para aquellos que no seáis alumnos y tengáis ganas de conocer un poquitín más de todo esto... Bueno, mucho más, diría yo. Bueno, pues tenemos la certificación de lesiones y patologías de fisio, ¿de acuerdo? El ejercicio terapéutico unido a la fisioterapia y osteopatía, adapta el ejercicio terapéutico a decenas de lesiones y patologías. Tenemos toda la información aquí abajo en la misma página donde estás viendo esta presentación, fisiomsalud.com. Ahí podéis adquirir toda la información en el apartado de lesiones y patologías, de la certificación de lesiones y patologías. Antes de la sesión de las preguntas yo quisiera decir algo, porque aquí hoy no ha dicho prácticamente nada, pero Or está detrás de todo esto. Estamos aquí mano a mano para intentar ofrecer, digamos, bueno, lo mejor de nosotros, los dos, mano a mano, para crear esta presentación, la distribución, la lógica también de la clase. Y ya conocéis a Or, digamos, que en otras facetas, en otros momentos, es ella la que toma el protagonismo y nos deleita con su conocimiento, con sus clases. Y ya sabes que aquí tienes a tu primer fan. Pues aquí estamos unos minutitos para poder compartir con vosotros, que ya sabéis que nos gusta mucho ese ratito también. Eso es. A ver. María, gracias. Los adoro, dice. A ver, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos cuentan por aquí? O resultados que podáis estar teniendo con los conocimientos que estáis adquiriendo, qué os comentan vuestros alumnos, caso de que seáis profesionales sanitarios, qué os comentan vuestros pacientes. Estela, ¿la anterolistesis se da en todas las vértebras de todos los sectores de la columna? No solamente en un sector, eso es lo común, que una vértebra se desplaza hacia adelante o relativamente hacia atrás respecto a las demás, ¿de acuerdo? Pero afecta a toda la columna, es decir, ese cambio afecta al tono de la musculatura, afecta a la dinámica del resto de vértebras, ¿de acuerdo? Natalia de Gois, como siempre, ahí vamos a ver que eso se está moviendo rápido, nos dice...
es la mejor enamorada, he aprendido mucho. Gracias, Natalia. Un poquito. Edna, es increíble, mi vida entera se está reestructurando. Eso es que esto es súper importante, este conocimiento. Esperanza, la certificación es excelente, igual que cadenas. Me parecen súper necesarias para clases hoy en día. Muchas gracias. Gracias, Esperanza. Mira, Teresa Delgado, guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás tú ahí también, no sé si te has visto en una de las radiografías. Está siendo súper interesante, me alegro. Fede nos dice, son unos genios para esto, nacieron para esto, mucha claridad en los conceptos, cada palabra tiene sentido y transmite conocimiento. Gracias, Fede. Bien. Patricia Parráguez, ¿se puede tener más de una discopatía? Por supuesto, y en diferentes partes de la columna vertebral. Sí, pues tengo 7, dice. Tendrás que hacer un estudio importante del porqué, de las causas, ¿de acuerdo? Para entender, igual tienes una dismetría, igual usas mal el cuerpo en el día a día, en tu práctica personal. Mónica, ¿hay alguna razón por la que estas discopatías se den más en L5S1? Por supuesto que sí, hay 2 motivos principales. Uno de ellos es el hecho de que en L5S1 es donde hay más carga de peso, el peso de los brazos, de toda la caja torácica, de los órganos internos, pues claro, ahí hay más carga de peso. Toda la columna, es decir, todo el peso se canaliza a la columna y es donde se almacena más cantidad de peso. Eso, punto número 1. Y punto número 2, que cuando hacemos flexión de la columna vertebral, el segmento vertebral de la columna lumbar más móvil hacia la flexión es L5S1. Es decir, es donde hay más grado de movilidad. Hay más flexión en este nivel que en este de aquí. Es decir, la vértebra L5 es capaz de ir más hacia adelante relativamente que lo que es capaz L4. Y esa capacidad de L5 de ir más hacia adelante hace que haya mayor compresión del disco L5, L5S1, y por lo tanto que haya más agresión mecánica sobre este disco y que se pueda perjudicar. La típica postura de retroversión pélvica cuando nos sentamos, y hacemos esa postura de retroversión pélvica, esto sobre todo al disco que más afecta es L5S1. ¿Y quién se sienta así? ¿Quién no se sienta así? Exacto. Que venga a mí se manifieste. Casi todo el mundo, ¿verdad? Total. Eso es algo que tenemos que corregir. Carmen, de momento solo os puedo referir mi práctica personal. Deciros que aplicando ejercicios explicados consigo reducir las molestias. Seguimos avanzando. Fantástico, Qué Carmen. bien, y acabamos de empezar la certificación. Adelante. Martín, muy buenas tardes de Uruguay. Esta charla me ha venido ideal para repasar alguna cosita. En unos días tengo examen de imagenología en mi carrera de fisioterapia. Qué bueno. Adelante, fisio. Mabel Núñez, con ganas de hacer alguna formación con vosotros. Pues aquí estamos. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Esperemos que te haya servido, que te haya sido útil para entender qué es lo que pasa dentro del cuerpo independientemente de la idea que tenemos de nosotros mismos. Y no sé si tienes algo que comentarnos. Sí, realmente quieres ser un gran experto y saber exactamente todo con el método paso a paso, saber exactamente qué es lo que tienes que hacer, qué tienes que evitar con lesiones y patologías en el aparato locomotor. Nosotros ofrecemos la certificación completa, la certificación de lesiones y patologías avalada por la Asociación Española de Yoga Terapéutico. Es una certificación muy completa, de verdad. Tiene clases de anatomía, fisiología, patología, muchísima práctica, ejercicios que nosotros pues fuimos desarrollando a lo largo de las décadas, ejercicios muy eficientes, muy concretos, que están diseñados para trabajar tejidos concretos y también zonas concretas, según la patología y la lesión. Así que realmente, es una certificación que también ofrecemos muchos dosieres y manuales que tú puedas usar con tus alumnos y enseñarles exactamente de lo que tienen que evitar ellos en su día a día también. Así que si te interesa ser un gran experto en el ejercicio terapéutico, te invitamos simplemente a ir a la página web, chequearlo, physiumsalud.com. Decirte también que en la certificación ofrecemos la posibilidad de inscribirse con 3 días sin riesgo. Eso quiere decir que si ves que la certificación es para ti, genial, tienes acceso indefinido a todas las clases, tanto de la teoría como la práctica, los manuales, los dosieres, todos los regalos. Y si no es para ti, ningún problema, te devolvemos el dinero sin preguntas y seguiremos siendo amigos. Ahí está. Esperemos que la disfrutes. Sí, pues nos vemos pronto y ya lo sabes, si te cuidas a ti, nos cuidas a todos. Somos un solo cuerpo. Bendiciones. Un abrazo. Hasta pronto. Que vaya bien.